Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a la sesión número 16 del curso de Política Exterior con tu profe de RI. En este video vamos a analizar la política exterior en la época de Felipe Calderón Hinojosa. Amigos y amigas, en el sexenio de Felipe Calderón hubo cosas que se hicieron muy bien en el sentido de que hubo mayor institucionalidad en las prácticas de la Cancillería. Les pongo dos ejemplos. México se había caracterizado por tener inestabilidad en el nombramiento de embajadores, por ejemplo, en Estados Unidos o en el secretario de Relaciones Exteriores. Ustedes recordarán que con Vicente Fox, pues pasaron la renuncia de Jorge Castañeda, llegó Luis Ernesto Derbez, ninguno de los dos era diplomático de carrera. En cambio, en el sexenio de Felipe Calderón hubo un acierto porque apareció Patricia Espinosa Cantellanos, quien sí venía como parte de estos cuadros de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Otro podría ser el ejemplo del embajador Sarucán, Arturo Sarucán, quien duró todo el sexenio prácticamente al frente de la embajada en Estados Unidos. Y esto de alguna manera se tradujo en que pues hubiera institucionalidad y hubiera mejor orden en el manejo de ambos rubros, tanto de la política exterior de México en Estados Unidos como en el mundo. Por otro lado, amigos y amigas, con Felipe Calderón surge una nueva concepción que se le conoce como marca país, en el sentido de mejorar la imagen de México ante el mundo, pues porque también estaba condicionada por la guerra contra el narcotráfico que había iniciado para ganar legitimidad ante la duda de si había ganado o no la elección. Ustedes recordarán, pero bueno, esto no es materia de lo que me interesa tratar con ustedes, sino centrarme en los asuntos de política exterior. Bajo el eslogan de Más México en el mundo y Más Mundo en México, Felipe Calderón intentaba incrementar la presencia internacional de México en el mundo, que la política exterior mexicana fuera necesaria como un instrumento para el crecimiento del desarrollo económico. Por otro lado, pues Calderón hablaba de tener una política exterior mexicana muy activa para defender el interés nacional, que se tradujera principalmente en la promoción de los derechos humanos, democracia y libertades. Yo sé que parece un poco irónico, pero efectivamente esto está plasmado en el programa de desarrollo de Felipe Calderón. Por otro lado, bueno, en las propuestas de este Plan Nacional de Desarrollo tenemos que se intentaba aumentar la interlocución con Sudamérica, que se planteaba promover el desarrollo y el bienestar económico con Centroamérica. Por otro lado, Felipe Calderón se propuso perfeccionar el Tratado de Libre Comercio como mecanismo que facilitara la inserción de la economía mexicana en la economía de América del Norte. Y bueno, entre otras, aprovechar también el mejor acuerdo que ya se tenía de asociación económica, concertación política y cooperación con la Unión Europea. Otra cosa importante es el que en el Plan Nacional de Desarrollo se plantearon temas y estrategias, es decir, temas, objetivos y estrategias, como lo veníamos anunciando en algunas otras sesiones, que es muy importante que una política exterior tenga claridad. Y en este caso, sí hay una muy interesante manera de estructurar pues los temas, los objetivos y las estrategias para alcanzarlos. Por ejemplo, en este Plan Nacional de Desarrollo de Calderón encontramos que se planteaba a la política exterior de México como palanca para el desarrollo. Digamos, el objetivo era apoyar el desarrollo político, económico y social del país y, digamos, la estrategia pues era hacer que se aprovecharan los esquemas de cooperación y los tratados de libre comercio en los que México ya se había insertado. Por ejemplo, en segundo lugar, se tenía la idea de tener a México en la construcción del orden mundial más activo y para ello pues se quería una participación más dinámica en los organismos internacionales y en los foros de alto impacto o de alto nivel en temas, por ejemplo, como el desarrollo sustentable, el medio ambiente, derecho internacional, ¿no? La democracia, etc. En tercer lugar, se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo diversificar la agenda de política exterior de México. ¿Cómo así? ¿No? Pues básicamente para fortalecer las relaciones con América Latina y el Caribe, impulsar nuevamente el Plan Puebla-Panamá, que con Vicente Fox se había quedado ahí tras bambalinas, aumentar la cooperación con Estados Unidos y con Canadá y construir alianzas estratégicas con Asia y con la Unión Europea. Por otro lado, amigos y amigas,
En este Plan Nacional de Desarrollo también se tenía como uno de los temas estratégicos el de los mexicanos en el exterior y el tema de la migración. Ustedes saben, 10% de la población mexicana es migrante, se encuentra fuera de las fronteras del país y entonces había que fortalecer la protección para estos mexicanos en el exterior, mejorar también las defensorías jurídicas y sobre todo mejorar las gestiones de la red consular, principalmente en Estados Unidos, que es donde se concentra hasta el 93% de la población migrante mexicana. Por otro lado, nos encontramos también con el planteamiento entonces de un programa sectorial de relaciones exteriores, en el cual se encuentra transversalizar una serie de temas que le interesan a México. Había 12 objetivos que se habían planteado ahí. Primero, uno tenía que ver con el apoyo al desarrollo nacional mediante la promoción de México en el mundo. Decía yo que el tema de la marca país o la mejora de la imagen tenía ese objetivo de posicionar bien la imagen de México en el mundo. Por otro lado, se tenía el objetivo de insertar a México, decían, en el lugar que le corresponde en proporción a su lugar en la economía mundial. En tercer lugar, se planteaba fortalecer relaciones políticas y económicas con países en América Latina y el Caribe que habían quedado medio trastabilladas con Vicente Fox. Por otro lado, se quería fortalecer las relaciones políticas con Estados Unidos y con Canadá, consolidar ese acercamiento que se venía trabajando desde con Carlos Salinas de Gortari, intensificar la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, por la importancia que el tema migrante tiene para México. En sexto lugar, fortalecer el sistema multilateral de Naciones Unidas y otros organismos internacionales en los que México pues, ha sido muy importante como actor, ¿no? Profundizar en séptimo lugar las relaciones de México con Europa, con el Medio Oriente, con Asia, Pacífico y África. Armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales. Ustedes recordarán que antes el artículo 133 establecía que México reconocía como leyes que estuvieran por abajo de la Constitución política, pero por encima de las constituciones de los estados, los tratados internacionales a los que México suscribía y ratificaba. Entonces ahora se tratan de equiparar para que se reconozcan pues, como leyes en el mismo nivel constitucional. Por otro lado, se impulsa también la participación de México en materia de cooperación internacional, aprovechando justamente los mecanismos que ya se tienen. En lugar número 10, contribuir a los esfuerzos internacionales en materia de seguridad bilateral, regional y multilateral. Y bueno, en este punto va a jugar un papel muy importante el tema de la iniciativa Mérida, de la cual les hablaré en un momento más. En el lugar número 11 tenemos también la promoción de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sustentable como bandera de promoción mexicana, porque de alguna manera lo que se buscaba era atacar, digamos, la falta de legitimidad que tenía Felipe Calderón, pero hacia adentro, pero hacia afuera quería proyectar una imagen de legitimidad, de gobierno, que pues carecía al interior de la patria. Y por otro lado, el objetivo número 12 es el de fortalecer al Servicio Exterior Mexicano para mejorar la representación de México en el mundo. Amigos y amigas, aquí les quiero contar que el Servicio Exterior Mexicano es muy importante en el marco de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque, aunque ustedes no me lo crean o me lo pongan en cuestionamiento, si de algo se puede jactar México y algo puede presumir México, es justamente de los cuadros preparados del Servicio Exterior Mexicano. Que si bien es cierto que hay también cargos por asignación política, es decir, gente que no está preparada para el oficio diplomático o consular, que es recomendada por algún político influyente, lo cierto es que la mayoría de miembros del Servicio Exterior Mexicano de carrera son altamente preparados y pasan por procesos de selección muy minuciosas que finalmente hacen que detonen su trabajo pues, de manera muy efectiva. Y esto, bueno, pues era también uno de los objetivos, el objetivo número 12 en el Plan Nacional de Desarrollo de Felipe Calderón. Bueno, si pudiéramos hablar de logos para confrontar de alguna manera los objetivos plasmados con lo que sucedió en la vida cotidiana o en la vida real, ¿qué sería? Cuando hablamos de logros parciales, hablaríamos de la iniciativa Mérida. La iniciativa Mérida en materia de seguridad internacional fue sin duda el objetivo más importante por una simple y sencilla razón. Estados Unidos le iba a otorgar 1.400 millones de dólares a México para que México combatiera el narcotráfico. ¿Esto en qué consistía? Pues había 3 pilares. El primer pilar tenía que ver con que cada país actuaría en su propio territorio.
El segundo pilar tenía que ver con que habría una cooperación bilateral muy dinámica. Y el tercero, pues consistía en una transferencia tecnológica y de capacitación de los recursos humanos que Estados Unidos le daría a México, para que entonces México, pues se supone que de mejor manera pudiera enfrentar el reto que representaba el narcotráfico. Sin embargo, aquí sí hay como una especie de claroscuro, en el sentido de que aunque el pilar número 1 decía que cada país actuaría en su propio terreno, pues parte de lo que se le ha criticado mucho a Calderón es que dejó operar a elementos de la DEA y de la CIA en México y a agentes de migración estadounidenses en la frontera sur con Guatemala. Entonces, por otro lado, pues de que nunca se terminaron de completar bien las transferencias económicas o en especie, y por otro lado, que parte de lo que hacen críticas gente como Juan Pablo Prado Allende, que es experto en cooperación internacional, es decir que, pues más que ser un asunto de cooperación vis a vis, de horizontal, pues era más bien un esquema de asistencia de Estados Unidos vertical, en donde prácticamente Estados Unidos intentaba poner a México a hacer la chamba que de alguna manera Estados Unidos dejaba de hacer en su frontera. No había entonces procedimientos claros a seguir. México tenía que cumplir con los criterios estadounidenses, por ejemplo, de derechos humanos. México tenía que cumplir también con esquemas de eficiencia de seguridad, ¿no? Parte de lo que Calderón reviraba como crítica a Estados Unidos es que Estados Unidos tenía dos problemas muy importantes. Uno, el que pues ellos no hacían reformas a la segunda enmienda constitucional y por lo tanto le pueden vender armas a quien sea. Y por otro lado, que Estados Unidos no se responsabilizaba del alto consumo de drogas en su propio territorio. Pero bueno, esto no se tocó en la iniciativa Mérida y por lo tanto fue caminando, pero con sus claroscuros que ya mencioné. Parte de la crítica que se le hace a la iniciativa Mérida tiene que ver con que es un apoyo de Estados Unidos para que México le compre armamento pues, a las empresas que se dedican a comercializar armas en Estados Unidos y equipo relacionado con la actividad. Y con América Latina, ¿cómo fueron las relaciones exteriores de México? Pues prácticamente habría que decir que sí se alcanzaron a normalizar las relaciones con Cuba y con Venezuela, que pues culminan con un viaje de Felipe Calderón en abril del 2012 a la isla de Cuba. Ustedes recordarán que habían quedado, tanto con Venezuela como con Cuba, muy maltrechas las relaciones a raíz pues, de los choques que había tenido el presidente Fox con ellos. En cambio, con Calderón, se alcanzó a normalizar, digamos, esta dinámica de relaciones de manera relativa. Por otro lado, ante el golpe de Estado en Honduras, ustedes recordarán que una facción de la ultraderecha hondureña, con Micheletti al frente, le dieron un golpe de Estado al presidente Zelaya. Bueno, pues sorpresivamente, México condena el golpe de Estado, llama a las partes a restablecer el Estado de Derecho, llama a las partes a restablecer los valores democráticos y pide a las fuerzas de oposición que respeten la jerarquía del presidente Zelaya. Y no solamente se limitó a eso, o sea, México intervino de manera directa sin éxito, porque finalmente el golpe se concretó, pero ahí sí fue valiosa la postura del gobierno mexicano de Calderón, porque México recibe al presidente Zelaya y además lo recibe con honores, cuando en realidad quien ya estaba operando de facto en Honduras era Micheletti. En el ámbito multilateral, amigos y amigas, el sexenio de Calderón se caracterizó por ser nuevamente México sede de importantes eventos y de importantes cumbres internacionales. Recordemos que México en el año 2012 pues fue sede de la reunión del G20, en donde pues se intentaba dinamizar el crecimiento económico a largo plazo. Si ustedes lo recordarán, Los Cabos fueron la sede de este gran evento. Otro evento del que México fue sede fue la Conferencia de las Partes, la COP16, que se llevó a cabo en Cancún y que hablaba justamente de la creación de un fondo verde para proteger el medio ambiente y para combatir las políticas de contaminación. México fue un importante protagonista de asuntos de medio ambiente con Felipe Calderón. Por otro lado, Felipe Calderón también impulsó la candidatura de México en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente y lo lograron en el bienio de 2009 y 2010. Y esto fue muy importante porque entonces aquí la agenda mexicana fue una agenda referente a la trata de personas y a combatir también pues, el tráfico de órganos y de delitos y de muchas otras cosas referentes también al narcotráfico. Por otro lado, amigos y amigas, México ocupó la Secretaría Pro Tempore del año 2008 al año 2010 en el Grupo de Río, que pues fue México un actor muy importante y muy dinámico
o que le dio proyección en Sudamérica. Y bueno, entre otras cosas, Felipe Calderón fue recibido en la Casa Blanca y dirigió un histórico discurso en el Congreso de los Estados Unidos, como muy pocos presidentes lo han hecho. Quiero decirles a los migrantes, a quienes están trabajando aquí por la grandeza de este gran país, que los admiramos, que los extrañamos, que estamos luchando por sus derechos y que estamos trabajando duro por México y por sus familias. Al ser recibido como jefe de Estado, pues recibió muchas ovaciones también en la Casa Blanca y además dio un speech en el Congreso que muchos recuerdan por una posición muy concreta de Felipe Calderón, que es condenar la ley SB 1070 de Arizona, una ley racista que hablaba de detener personas por su perfil racial. Otro fue el decirle a Estados Unidos que mientras ellos no trabajaran con el tema de las armas o con el tema del consumo, pues difícilmente veía que se fuera a solucionar algún problema relacionado con el narcotráfico y la inseguridad. Y pues también recuerden ustedes que Felipe Calderón critica en ese discurso que da frente al Congreso de Estados Unidos en el año 2010 cómo Estados Unidos estaba tratando el asunto migratorio. Y esto es muy interesante porque al ver cómo llega Felipe Calderón al Congreso de Estados Unidos y es ovacionado por congresistas demócratas y republicanos, y a la salida solamente es aplaudido por los demócratas, pero no por los republicanos, pues podemos darnos color de lo intenso que estuvo ese discurso en el Congreso de Estados Unidos, que como decía yo hace un momento, pocos presidentes pueden presumir haberlo hecho. Una de las facetas ríspidas en la relación de Felipe Calderón con Estados Unidos fue cuando cuando exigió al presidente Barack Obama que destituyera al embajador Carlos Pascual o que se lo llevara de México a otro lado, porque ustedes recordarán que Carlos Pascual, el embajador en ese entonces de Estados Unidos en México, había sido descubierto por Wikileaks criticando al gobierno de Felipe Calderón, cosas que Felipe Calderón no le perdonó y no dejó de insistir hasta que lo movieron. Y por otro lado, se aumenta también la inversión de relaciones públicas significativamente para mejorar la imagen de México en el mundo. Desafortunadamente, para el sexenio de Calderón, pues Calderón no empezó bien porque empezó con una muy importante falta de legitimidad que intentó compensar con una guerra medio irresponsable contra el narcotráfico que de alguna manera detonó la violencia en este país, y eso es algo que lo fue persiguiendo durante todo el sexenio, lo cual le fue quitando valor a muchas de las cosas importantes que sí lograron hacer, sobre todo en materia de política exterior. Bueno, amigos y amigas, si les gustó este video, si les resulta ilustrativo, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal y por favor socialicen la información que encontraron acá, porque de lo que se trata es de elevar el nivel de debate en las redes sociales y además socializar la educación que tanta falta nos hace. Gracias y nos vemos en la próxima sesión.